Muy buenas noches. Los tres museos les dan la bienvenida y les agradecen su compañía aquí en el auditorio del Museo del Noreste. En esta ocasión, nos complace traer ante ustedes la presentación del libro Historia de la Iglesia Católica en Monterrey durante la época del Concilio Vaticano II de 1958 a 1968. Esta obra es ganadora del Premio Museo de Historia Mexicana en su cuarta edición y es de la autoría del maestro Emilio Machuca Vega. Esta noche contamos además con la presencia del maestro Moisés Alberto Saldaña Martínez y el doctor Carlos Manuel Valdés Dávila, quienes nos honrarán en el papel de presentadores. A continuación, me voy a permitir leer para ustedes unas breves semblanzas de nuestros participantes en el orden en el que estarán apareciendo. Maestro Moisés Alberto Saldaña Martínez. Es maestro en ciencias con especialidad en ciencias sociales, licenciado en Historia y pasante del doctorado en Filosofía con especialidad en Estudios de la Cultura. Todo ello por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde actualmente es profesor de tiempo completo. Es autor del libro El anticlericalismo oficial en Nuevo León, de 1924 a 1936, y de varios capítulos de libros y artículos académicos. Ha recibido diversos premios y ha sido miembro de distintos cuerpos académicos. Desde 2011 ha sido responsable de planear y organizar las actividades de la Cátedra de Historia de Noreste, profesor Israel Cavazos Garza. Ha impartido diplomados, conferencias, ponencias y charlas en diversos foros a nivel nacional. Doctor Carlos Manuel Valdés. Estudió Humanidades Grecolatinas, Filosofía e Historia. Es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Cádiz y maestro de Historia diplomado en la Sorbona. Creó el Centro de Documentación Regional y la Escuela de Historia de la Universidad Autónoma de Coahuila. También fue director del Archivo Municipal de Saltillo. Entre sus publicaciones destacan numerosos artículos para revistas especializadas y de divulgación, así como libros de texto. Es un reconocido especialista en la historia india y negra en el contexto colonial novohispano. Obtuvo el premio Vito Alessio Robles y recientemente la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila lleva su nombre. Maestro Emilio Machuca Vega. Es licenciado en Historia y Estudios de Humanidades por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde obtuvo el primer lugar en su generación. También fue cronista oficial de la ciudad de General Escobedo. Además, fue uno de los ganadores del Certamen Nacional de Historia, Generación Bicentenario, en el 2010. Actualmente es miembro de la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León, José P. Saldaña, y de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Recientemente concluyó una maestría en Historia de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid. Ahora sí, los dejo sin más preámbulo con el maestro Moisés Alberto Saldaña Martínez. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Les agradecemos mucho su presencia. Me da de verdad mucho gusto que estemos todos aquí acompañando a nuestro querido amigo, el maestro Emilio Machuca, en la presentación de este importante libro. Agradezco también a las autoridades de los tres museos por la invitación a participar en este evento y por supuesto por la organización de esta importante presentación. Pues bueno, es un honor para mí comentar un poco acerca de en primera instancia de la trayectoria de mi estimado amigo, el maestro Emilio Machuca, y de este libro en particular que en esta tarde queremos comentar, queremos presentar en compañía del doctor Carlos Valdés. En mi opinión, este libro de Emilio es su obra maestra hasta este momento. No será la última, sin duda, continuará desarrollando extraordinarias investigaciones, pero hasta ahora es su obra maestra, es un trabajo sumamente cuidadoso y sumamente valioso. Emilio Machuca
en mi opinión, es una especie de historiador nato, ¿no? Desde muy joven, como ya se comentó en la presentación, se convirtió en cronista del municipio de General Escobedo y emprendió una formación continua en el área de la historia, en primera instancia en la licenciatura en Historia, que fue cuando tuve el gusto de conocerlo hace cerca de 10 años, y posteriormente en lo que recientemente concluyó, que son los estudios de maestría en Ciencias de las Religiones en la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una gran habilidad, ¿no?, para el trabajo de investigación. Ya había realizado investigaciones como cronista, contribuyendo a la historia de su municipio y algunas otras investigaciones históricas, publicaciones. Desde muy joven comenzó a realizarlas, pero dentro de sus estudios de licenciatura, digamos que descubrió, ¿no?, esta temática de la historia de la Iglesia Católica desde el punto de vista o desde el enfoque como historia de las religiones, como un estudio cultural, sociocultural, y a partir de algunos descubrimientos fortuitos en las investigaciones que él desarrollaba, pues se despertó su interés por esta temática, ¿no? Esta temática que finalmente desembocó en esta gran investigación. Me permitiré comentar algunos de los aciertos, algunos de los méritos que en mi opinión tiene esta valiosa investigación. En primer lugar, su originalidad. El acontecimiento del Concilio Vaticano II es sin duda un acontecimiento crucial en la historia de la Iglesia Católica, el más importante en el siglo XX y uno de los más importantes de los 20 siglos de historia de la Iglesia, y ha sido estudiado desde diferentes facetas y con diferentes interpretaciones a nivel mundial, pero una investigación que se abocara a la recepción del concilio, de las disposiciones del concilio, a la participación del arzobispo Espino en esta magna asamblea, no existía una investigación que se hubiera abocado a esto, y menos aún con el rigor y el sustento de este trabajo que Emilio pudo desarrollar. Precisamente lo segundo por lo que destaca esta investigación es por el rigor académico, el rigor metodológico con el que procedió. Emilio no solamente está abordando un tema, sino se planteó un problema en primera instancia, que es el punto de partida de una investigación desde el punto de vista científico, y hay plena congruencia con todos los elementos que se postulan aquí, ¿no? Preguntas de investigación, hipótesis, objetivos, etcétera, y con un gran sustento en la evidencia, que es, en última instancia, lo que le da el rigor, ¿no?, o lo que le da el fundamento a cualquier investigación científica, estar basada en la evidencia. Él se sustentó en bibliografía especializada, teórica e histórica, en fuentes hemerográficas, acervos documentales locales, nacionales, civiles, eclesiásticos, también en fuentes orales. Tuvo la fortuna de entrevistar a algunos sacerdotes en la casa de la iglesia, sacerdotes ya retirados, que lamentablemente después fallecieron, como el padre Abraham o el padre Figueroa, pero tuvo la fortuna de entrevistarlos y de que le brindaran información acerca de su experiencia, de su vivencia en torno a esa época, a ese periodo en la historia de la Iglesia. Un tercer elemento que me parece importante a destacar de esta obra y sobre el cual sin duda podrá profundizar el doctor Carlos Valdés y el propio maestro Emilio, es su estructura, ¿no? La estructura de los capítulos. Es una obra que está dividida en 4 capítulos, a su vez en múltiples apartados. Esto nos lleva a una gran completud del abordaje
desde los antecedentes de una manera muy pormenorizada hasta llegar al abordaje del objeto de estudio específico, yendo, digamos, de los antecedentes al tema específico, de lo general a lo particular. Poniendo, por supuesto, especial énfasis en un protagonista fundamental de este texto que está en el título, que es el gran acontecimiento del Concilio Vaticano II y la recepción que se tuvo del concilio en la Arquidiócesis de Monterrey. Los cambios que esto representó y la manera como comenzaron a aplicarse o algunos quizá a postergarse un poco algunas de estas reformas en el ámbito de la liturgia, en el ámbito del diálogo ecuménico, en el ámbito del papel o la acción del laicado, entre otros. Se destaca en la obra la interpretación del concilio como un cambio de paradigma, como una reforma profunda en la Iglesia. También el texto nos incluye algunas notas a pie de página, algunos anexos con compendios documentales que son fuentes muy valiosas, por ejemplo, sobre todos los templos, las parroquias que había en esa época, etcétera. Otro aspecto destacable de este libro son los análisis e interpretaciones. No es un texto descriptivo, es un texto explicativo, es un texto analítico, es un texto crítico, que no incurre en ningún polo, no es un texto apologético, no es un texto hagiográfico, pero tampoco es un texto que descalifique nada de lo que está narrando, ¿no? Sino que busca comprender y busca explicar los fenómenos históricos que narra, utilizando las categorías de una especie de oscilación entre la intransigencia y la apertura o la renovación en las posturas de la Iglesia en aquella época, en el propio arzobispo Espino, los sacerdotes, los seglares, etcétera, porque maneja diversos sujetos históricos en su investigación. En síntesis, esta obra de mi estimado amigo el maestro Emilio Machuca Vega nos presenta un análisis pormenorizado de una etapa coyuntural a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, tanto en el ámbito civil como eclesiástico. Una época que, por ejemplo, el historiador E. Hobsbawm denomina de revolución cultural, una época realmente de cambio de rumbo, no solo en la Iglesia, sino en el mundo, que derivó para algunos en auténticas guerras culturales, en resistencias que incluso en épocas recientes, muy recientes, se siguen percibiendo, por ejemplo, en el ámbito de la liturgia preconciliar, que ha sido, digamos, controlada o más restringida por el Papa hace cosa de un año. Sería imposible comprender a la sociedad contemporánea y esbozar su rumbo sin echar una mirada a estos aspectos del pasado. La lectora o el lector que se acerque a este libro, que por supuesto les presentamos y les recomendamos ampliamente, tendrá en sus manos una obra de una invaluable aportación historiográfica que le abrirá una ventana para asomarse a un episodio del pasado y además le permitirá comprenderse mejor a sí mismo, porque al final, pues, la historia, como todo conocimiento social, consiste en eso, en una autocomprensión por parte de los seres humanos, por parte de la sociedad. Por mi parte es todo. Me siento muy, muy contento y muy honrado de poder haberles compartido estas breves palabras en torno a este libro que, por supuesto, les recomiendo ampliamente. Muchas gracias. Le cedo la palabra al doctor Carlos Manuel Valdés. Bueno, muchas gracias. Le agradezco mucho a Blanquita Muñoz, que es la que siempre, pues, me invita y ya ha estado por aquí varias veces, de otra manera y con otros temas muy diferentes. Acabo de conocer a Emilio, pero su texto lo conocí hace 2 años. Este texto fue propuesto para el concurso de Historia del Noreste, ¿verdad?
Y pues era anónimo, recibíamos los manuscritos, no me acuerdo cuántos, pero 13 o 14, o sea, una lectura aterradora, de veras, o sea. Y pues yo tenía mis apuntes, porque yo tuve que argumentar entre muchos textos buenos cuál era el que merecía el premio, ¿verdad? Y pues todos esos apuntes de este largo libro, pues los perdí porque mi computadora se echó a perder. Entonces lo volví a leer, cosa que no me desagrada, al contrario, lo releí ahora de otra manera, porque una lectura para calificar o para corregir, porque yo le corrijo a mis alumnos, por ejemplo, pues tiene una manera uno de leer las cosas. Y ya para el disfrute o para el conocimiento, la lectura es diferente. Bueno, no los hago perder tiempo. Lo que este libro nos ofrece en su portada, digamos, son 10 años de historia, ¿verdad? O sea, 58-68. Y, digamos, uno pensaría como historiador que pues 10 años no es nada, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede haber una historia que se resuma en 10 años? Evidentemente que el libro nos va a mostrar que no son nada más la historia de esos 10 años, sino una larga historia, ¿verdad? Que la empieza a hacer desde el siglo XIX, o sea, cómo se conforma la Iglesia Católica, ¿verdad? Mexicana, perdón, a través de los años, y poco a poco va entrando en la regiomontana, ¿verdad? Lo primero, Moisés ya lo dijo, ¿verdad? El Concilio Vaticano II, que es el eje, ¿verdad?, junto con la Iglesia y junto con el arzobispo Espino, o cardenal, serían las tres miradas que digamos que dialogan en este libro de manera muy, muy interesante. El Concilio Vaticano II verdaderamente es, digamos, como el terremoto que movió a la Iglesia Católica, tan anquilosada, tan atrasada en estos años, ¿verdad? Y pues después de incluso algunos papas, como por ejemplo pues Pacelli, o sea, Pío XII, que digamos que tuvieron relaciones con Hitler, etcétera, que más bien hicieron una iglesia, digamos, jerárquica, más de lo que ya era. O sea, recuerden ustedes, y aquí lo pone de manera maravillosa Emilio, cómo la Iglesia Católica fue poco a poco endureciéndose, ¿verdad? Y terminó haciendo que digamos, que sea un dogma de fe que el Papa, digamos, tiene la última palabra, que él es el que representa a Cristo, a Dios, etcétera, y que él es el que sabe y que todos debemos de obedecer. Llega el obispo, llega el cardenal Roncalli, o sea, Juan XXIII, y en muy poquito tiempo transforma la Iglesia, la trastorna, la cambia, ¿verdad? O cuando menos hace el esfuerzo, ¿verdad? Él cita a un concilio universal, ¿verdad? Que es, sabemos que digamos, que ha habido pues 22 por ahí concilios, ¿verdad? Hay algunos que no se sabe si son concilios o no, pero no importa. Pero, digamos, siempre se usaba eso de reunir a los obispos o a los jerarcas, a los digamos, presidentes de alguna orden religiosa, a los provinciales, etcétera. Y aquí Juan XXIII invitó precisamente, digamos, a un ayornamiento, o sea, a poner a la Iglesia en el momento actual, y ya dejar esta Iglesia, digamos, que tiene 2000 años y que ha cambiado tanto el mundo, y la Iglesia no quería cambiar. Y entonces el Papa bueno, que es un adjetivo que le toca,
Pues cita simplemente, y toda la gente, el Papa bondadoso, el gordito, el buen agente, etcétera, no se sabía lo que iba a suceder con este concilio. De hecho, había una gran oposición entre los cardenales de Roma, especialmente italianos, franceses y españoles, para que se llevara a cabo esto. El Papa, de una manera muy tranquila, muy jocosa, dijo: pues así va a ser, nos vamos a reunir todos para ver esta iglesia. Déjenme decirles nada más, digamos, hacer un paréntesis muy pequeño, ¿verdad? Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de dos posibilidades. Una es, digamos, la iglesia es la comunidad de creyentes, ¿verdad? O sea, los que aquí sean creyentes son la iglesia, o los que están afuera, los que están en una mina o en un ejido. O sea, esa es la iglesia, una comunidad de creyentes, ¿verdad? Y la otra es una institución, ¿verdad? Y una institución que tiene aspectos políticos, económicos, ideológicos, compromisos de muchos tipos, ¿verdad? Y que ha sobrevivido gracias, pues, a esa digamos, capacidad de continuamente, digamos, estar respondiendo a los problemas, ¿verdad? Pero, llega el momento, sobre todo siglo XIX, y esto lo tiene aquí maravillosamente, bueno, señalo mis hojas, debía señalar esto, pero Emilio lo trae muy, muy, muy bien, ¿verdad? Lo primero es que entonces no nos habla de estos 10 años, sino nos lanza hasta el siglo XIX para ver cómo se fue conformando esta iglesia regiomontana, ¿verdad? Sabemos, bueno, que fue inicialmente la diócesis de Linares, etcétera. Después, bueno, ya quedó como Monterrey, ¿verdad? Y pues ese es el dominio. Esto, digamos, es un libro que nos invita a revisar precisamente cómo fueron sucediendo las cosas, cómo fue cambiando en parte la iglesia jerárquica, muy difícilmente, porque tal vez los cristianos aceptaron mejor que los mismos sacerdotes los cambios, porque además fueron cambios brutales, no fueron tan sencillos, ¿verdad? O sea, muchos de la parte dogmática, lo que hay que creer, etcétera, bueno, eso es sencillo, la iglesia lo define y la iglesia decide qué es lo que es, digamos, es dogma y así. Pero aquí en el Concilio Vaticano II, cuando menos yo voy a mencionar dos de los esquemas que cambiaron a la iglesia, ¿verdad? O que intentaron cambiarla, porque no siempre lo lograron. Uno sería, digamos, el esquema de la familia, ¿verdad? O sea, que fue fundamentalmente orientado por la Universidad de Lovaina y Nijmegen en Holanda y Alemania, ¿verdad? De allá vino ese cambio. Y la otra es el esquema de la cultura. Podríamos decir, cultura, ¿qué tiene que ver la iglesia con cultura? Pues sí, pues la iglesia es una institución de cultura, por supuesto, pero aquí de lo que se refirieron era otra cosa. O sea, cómo se va a concebir precisamente esta iglesia dentro de 1000 culturas. Es decir, no es la cultura cristiana, ya no es la cultura cristiana. Hay tantas culturas dentro de los mismos cristianos, ¿verdad? Y eso lo estamos viendo ahorita, ¿verdad? Aquí una de las cosas que más calaron en mucha gente conservadora es, digamos, la declaración del Concilio Vaticano, en el sentido de que la Sagrada Escritura, la Biblia, debía o podía leerse como géneros literarios. Esto es radical y es revolucionario, aunque no lo crean. Bueno, Lutero había intentado llevar a las masas la Biblia, y de hecho lo consigue, ¿verdad? Con su traducción de 1517 por ahí, fue traduciendo paulatinamente, no crean que lo hizo rápidamente, pero digamos fue un intento que también llevó a los cristianos europeos a aprender a leer, porque era obligatorio leer la Escritura, ¿verdad? Entonces aquí nos enfrentamos a una cosa muy interesante. Los géneros literarios quiere decir que parte es poesía, parte es narrativa, parte es historia, parte son leyendas,
partes son cuestiones de orden dogmático, ¿verdad? O sea, pero no podemos, o no se debe, según el Concilio Vaticano II, no se puede leer la Escritura como palabra de Dios, así, digamos, como si cada una de las palabras fuera realmente emitida por el Espíritu Santo, como Borges lo ha dicho tantas veces, ¿verdad? Es decir, ahí están, digamos, pues millones de palabras, ¿verdad? Que la gente las ha leído y releído y meditado, etcétera, ¿verdad? Pero que no se pueden leer de la misma manera, por ejemplo, los salmos, ¿verdad? O bien, o los proverbios, el Eclesiastés, o bien ¿cómo se llama? Los libros sapienciales y los libros, de espiritualidad, ¿verdad? O sea, también las guerras, pues, la forma, digamos, de la cultura israelita, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es como que el concilio abrió no una ventana, como había dicho el Papa Roncalli, sino abrió todas las puertas, abrió todo para que la gente cambiara. Aquí, precisamente, una de las cosas, bueno, debo decir que como yo califiqué este libro y lo califiqué con toda mi capacidad, porque me encantó el texto, pues empecé a entender cosas que no había entendido yo. Por ejemplo, digamos, esta resistencia de algunos obispos, entre ellos el de Monterrey, el de Puebla, el de México, el de Guadalajara, ¿verdad? Me falta uno, pero bueno, aquí viene, no importa, o sea, aquí los traigo apuntados, no se apuren, pero sí, es decir, hay obispos que realmente se salen del concilio, que no aceptan esto. De hecho, intentaron muchos obispos oponerse al Papa Juan XXIII con cosas tan sencillas, por ejemplo, cuando iba a declarar el cambio, digamos, en la forma de transmitir los sacramentos, la liturgia, en que cada grupo humano, cada grupo eclesiástico, cada cultura, cada lengua pudiera, digamos, hablar en su lengua, cantar sus cánticos, ¿verdad? Y es muy curioso porque algunos de los que se opusieron más fueron los obispos africanos, ¿verdad? A esto, o sea, querían seguir hablando latín. Querían que la misa fuera así. Y el Papa, pues bueno, se impone, ¿verdad? Hace una jugarreta tremenda, ¿verdad? Porque eso sí se sabe. Es decir, los cardenales más poderosos de la Iglesia habían intentado echar abajo esta resolución que ya venía, ¿verdad? Porque había sido discutida, ¿verdad? Por muchos. Y en eso los latinoamericanos, los obispos de América Latina habían jugado un papel extraordinario, ¿verdad? O sea, muy bueno. Y entonces el Papa en la mañana llega él temprano y se sienta en su lugar y entonces dice, hemos acordado tal cosa, y se acabó la discusión. O sea, vamos a usar la lengua vernácula, vamos a permitir que la gente cante, que participe, que use las formas culturales que se le den en su lugar. Y evidentemente, pues esto empezó a cambiar, y ahora sí, digamos, la Iglesia como los grupos humanos, ¿verdad? Empezaron a ver qué era el Concilio Vaticano II, porque muchas otras cosas fue difícil que fueran cayendo en las mentes de las personas, ¿verdad? Es un concilio extraordinario, tal vez uno de los más grandes de toda la historia de la Iglesia, tal vez junto con Trento, ¿verdad? Que fue el obispo el concilio de los sacramentos, que eso fue fundamental para la historia de América Latina, el Trento. Y anteriormente pues hubo concilios de todo tipo, ¿verdad? Muchos, digamos, la mayor parte en problemas teológicos, filosóficos, incluso muy aburridos. Aquí tenemos entonces, digamos, una especie de ruptura que plantea este concilio, ¿verdad? Y que va a ser muy importante. Y es una ruptura porque, como les dije, bueno, y esto es obra de él, no es mía,
Pero como les dije, se va construyendo lentamente bueno, este concilio y también la oposición al concilio por parte de muchos sacerdotes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había venido caminando una idea de una iglesia triunfalista absolutamente, que no tiene errores, que no cometen pecados, etcétera, y que es la que decide las cosas. Llega el momento en que, bueno, estuvo a punto de lanzarse un dogma de fe, de que en contra, condenando la obra de Darwin, ¿verdad? O sea, prohibiendo que se pudiera concebir, digamos, la evolución de las especies. Así, por suerte, cayó la gran guerra de Europa, la primera guerra, y el Papa ya no pudo lanzar este dogma. Qué bueno, hubiera sido una vergüenza. Todavía, digo, no hay tampoco que enloquecer, ¿verdad? Todavía en Estados Unidos hay más de 1000 comunidades que no aceptan que se hable de evolución de las especies, que siguen el creacionismo. O sea, Dios creó en 6 días todo el universo, órale. Entonces, y eso en California, en Texas, en muchos lugares, el maestro está obligado a hablar. ¿Ya se me pasó? ¿Me dan chance? Me esperan tantito. Bueno, y entonces sí, la iglesia por suerte no ha caído en cosas tan graves. Déjenme decirles un detallito nada más que para que vean cómo juega a veces esta iglesia, ¿verdad? Sabemos que Pío XII pues fue un gran papa, pero que cometió errores graves, ¿verdad? Y Juan Pablo II, ¿verdad? Que es un papa que no me cae muy bien a mí, pero de todas maneras tuvo un papel muy importante en algunos aspectos. Cuando fue a Auschwitz, donde pues fueron quemados alrededor de 6 millones de personas, 5 millones de judíos y 1 millón de gitanos, ¿verdad? Siempre se dejan los gitanos de lado, porque los gitanos son pobres, son feos, y los judíos sí son, bueno, pero murieron 950,000 de ellos. Bueno, el Papa, cuando llega ahí a Auschwitz, le ponen un reclinatorio en plenos, digamos, ambiente, y se hinca y se pone a rezar, ¿verdad? Y de repente se levanta, voltea y se dirige a los periodistas y les dice, quiero pedir perdón por el silencio culpable de la iglesia. Es una frase radical de una grandeza extraordinaria. O sea, pedir perdón por el silencio culpable de la iglesia no es cualquier cosa. Entonces sí, bueno, yo creo que él fue un hombre que tenía un odio hacia el comunismo extremo, pues era polaco, había vivido tanto la ofensiva alemana como la ofensiva rusa, etcétera, ¿verdad? Y entonces, bueno, sucede esto. Se me hace que me estoy saliendo un poquito. Estoy hablando del primer capítulo, fíjense, son 4, pero no los voy a aburrir. No los voy a aburrir. Hay un término, digamos, que plantea aquí Emilio sobre el espíritu de la Contrarreforma, cómo fue siendo lentamente superado, ¿verdad? O sea, sabemos que la Reforma protestante pues dividió a la Iglesia, es evidente eso, y después se dividió a sí misma porque se crearon como unos 20 opciones diferentes, desde los cuáqueros, etcétera, y ahorita pues hay más de 3,000 instituciones cristianas. Aquí encontramos nosotros algo que nos plantea, es la influencia del Concilio en Vaticano II ya en América Latina. O sea, tenemos todavía en el capítulo 1, digamos, digamos, esta inquietud de los obispos de América Latina. Déjenme decirles una cosa que yo sé, porque el obispo de Saltillo, Luis Guizar Barragán, se llevó como secretario a un sacerdote que fue también maestro del TEC de Monterrey, aquí en Monterrey, y que fue expulsado por sus
por sus, digamos, atrevimientos críticos hacia la iglesia. Este sacerdote lo ordenaron de 23 años, según la iglesia deben de tener 24, pero lo ordenó al obispo para que lo acompañara. Y con él aprendí muchas cosas. O sea, vi cómo muchos obispos que eran conservadores, como el de Saltillo, Luis Guizar Barragán, vinieron transformados, y era un viejo. Pero a él sí el concilio lo transformó, lo cambió por completo. Él llega, bueno, después de estos viajes a Saltillo y apoya, por ejemplo, unos aspectos de rebelión entre los seminaristas del concilio, del seminario mayor, ¿verdad? O sea, los seminaristas que estudian filosofía y teología. De hecho, bueno, el obispo tuvo pleitos con los jesuitas de Montezuma en defensa de sus seminaristas, etcétera. O sea, ya no pensaban que el aprendizaje de la filosofía, digamos, medieval, que es la de Santo Tomás, o peor todavía la de San Agustín, que tuvieran que seguir siendo la única opción para pensar el cristianismo, ¿verdad? Y esto, gracias al Concilio Vaticano II, ha ido poco a poco. Pero entonces, regresando a esto, los obispos latinoamericanos que ya habían avanzado mucho, ¿verdad? O sea, entre ellos los brasileños, los ecuatorianos, algunos de Argentina, muy poquito de México, casi nada, ¿verdad? O sea, pero se lanzan a la reunión de Medellín. Y en Medellín, Colombia, ¿verdad? O sea, precisamente el lugar de la injusticia, el lugar de la violencia, es donde la iglesia latinoamericana intenta reinstitucionalizarse y decir, somos nosotros una parte de esta, digamos, de esta cristiandad, pero con problemas específicos. Y de ahí van a venir cosas muy bonitas que encuentro yo en el segundo capítulo, ¿verdad? Por ejemplo, pues las ideas de cómo leer la Escritura, porque si ya el Vaticano nos dijo cómo, pero Gustavo Gutiérrez, por ejemplo, desde Perú, o el obispo de Recife, Helder Cámara, dicen, tenemos que leer el Evangelio desde los pobres. O sea, esa es la cosa. Ya no es un género literario. ¿Hasta dónde Jesucristo cuenta cuentos? ¿Hasta dónde son metáforas? ¿Hasta dónde son recuerdos? ¿Hasta dónde es historia? ¿Verdad? Y aquí dicen, a partir de la realidad, ¿verdad? Que es opresora, es opresiva, ¿verdad? Vamos a reflexionar sobre qué dice Jesús a los pobres, a los obreros, a los campesinos, a los indios. Y esto es lo que realmente es una verdadera revolución para esto, ¿verdad? Hace un camino muy bonito en el capítulo segundo sobre, digamos, el catolicismo mexicano 1855 a 1968, que me parece a mí fundamental, ¿verdad? O sea, pero, digamos, lo grueso, lo sólido, nos va a venir en el capítulo 3 y el 4, que es donde nos habla realmente cómo funciona la Iglesia católica del arzobispado de Monterrey, ¿verdad? Y esto es fundamental. No se los cuento porque ya me comí el tiempo, pero sí los invito a leerlo. O sea, es un libro maravilloso. De veras, acabo de conocer a este hombre y pues me impresionó primero pues su juventud y bueno, su inteligencia, porque aquí está muy, muy claramente. Hay un recorrido por muchos problemas del noreste, vamos a decirlo. Por ejemplo, la promoción aquí de los empresarios de Nuevo León, de Monterrey, no de Nuevo León, de Monterrey, en contra del comunismo, en contra del texto gratuito, etcétera. O sea, esto lo conocemos bastante bien. Nada más Monterrey y Torreón son los dos únicos lugares en donde hubo quemas de los libros, digamos, de los libros gratuitos para niños, ¿verdad? Aquí se hizo una pira y en Torreón también. No estoy seguro si aquí tuvo alguna importancia el grupo de Vox, que antes se llamaba de otra manera, los radicales de derecha de católicos de España. No estoy seguro, pero en Torreón estoy segurísimo
que los españoles que llegaron después de la guerra, no huyendo ni los que recibió Lázaro Cárdenas, sino los que vinieron precisamente para digamos, luchar contra el comunismo, ¿verdad? Sí venían ya, digamos, con esta idea. En el capítulo 3 tenemos ya ahora sí, digamos, 58 a 62. ¿Qué pasa en Monterrey? Y bueno, pasan muchísimas cosas, ¿verdad? Hay una concepción de aquí que verdaderamente me impresiona. O sea, no estoy seguro, porque aquí no lo dice Emilio, si este es un texto o un discurso. Tiene que ser un texto porque está tan difícil, tan claro que se me da difícil que no fuera escrito. Lo firma Monseñor Alfonso Espino y Silva, arzobispo de Monterrey. Se lo leo, es chiquito. Monterrey no es solo trepidar de máquinas, chisporrotear de fraguas, ulular de sirenas y humear de chimeneas. Monterrey no es solo materia y técnica. Monterrey es ante todo y sobre todo espíritu y corazón, virtudes religiosas, morales y cívicas, espíritu de rancio abolengo cristianísimo, unas de inquietudes apostólicas, un anhelo constante y operoso por realizar la justicia social. Finalmente dijo algo. Para realizar la justicia. Todo lo demás es rollo, o sea, y de veras, un pueblo de hijos fidelísimos de la iglesia. O sea, el pueblo tiene que ser fiel hacia esa iglesia a la que él, digamos, encabeza. Es la época, o sea, yo creo que no es la cosa decir que eran malos o buenos. Los historiadores en general siempre evitamos esas cosas, ¿verdad? No queremos poner adjetivos. Creo que ya llegó el momento, y déjenme decirles las últimas ideas. Sí, porque pues ya no terminé, pero les digo, capítulos, tienen que leer todo el libro, pero el capítulo 3, 4 son fundamentales porque es donde cae aquí, ¿verdad? Y con una información verdaderamente extraordinaria. O sea, soy historiador, he trabajado años leyendo documentos, pero este jovencito ha leído tanto sobre su tema que no puedo creerlo, de veras. O sea, y pues bueno, ahí está la prueba de que sí. Y uno agradece muchísimo estos libros. Déjenme decirles 2 o 3 palabritas nada más. ¿Cómo se llama? Hay una especie de anticomunismo que se traslada de Monterrey a Saltillo. Esto es muy claro, ¿verdad? Yo era muy chico, pero mis 2 hermanos mayores en el colegio Ignacio Zaragoza de las Hallistas, pues son invitados los muchachos de 14, 15 años a ir al colegio y subir piedras y llenar los techos del colegio Zaragoza, donde yo estaba, porque iban a llegar los comunistas. Ahí están mis 2 hermanos durmiendo en los techos y todo eso, y mi papá, el mayor, le dio una pistola, etcétera. O sea, iban a matar comunistas en el colegio Ignacio Zaragoza. Bueno, esa es la época. Otra cosa que me parece que quiero aprovechar para decir que libros como estos son fundamentales, es que en México siempre se le ha sacado la vuelta digamos, a una historia eclesiástica seria. Fíjense, les voy a decir, ya con esto termino. Prácticamente estaba prohibido hacer la historia de la Virgen de Guadalupe, prácticamente. La UNAM nunca publicó nada de la Virgen de Guadalupe, estaba prohibido, esos son para los mochos, para etcétera, ¿verdad? Había 6 tesis doctorales en Estados Unidos sobre la Virgen de Guadalupe. Después viene el grandioso libro de Jacques Lafay, que es Quetzalcóatl y Guadalupe, que es una obra maestra. Quetzalcóatl y Guadalupe, el nacimiento de la nacionalidad mexicana. Nada más. Alguien que admiramos mucho, que se llama Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, que es una gran obra, no menciona casi a la Virgen de Guadalupe, le da así un renglón. O sea, para él era más importante las máscaras y etcétera, que la Virgen de Guadalupe. O sea, prácticamente los mexicanos no querían o no queríamos saber nada de esto, ¿verdad? Y bueno, Octavio Paz le hace la presentación a Jacques Lafay y cambia todo. Este anticomunismo, y ya con esto termino, va a llegar a todas partes. Les puedo decir, por ejemplo, un jesuita, el padre Margain en Parras, lanza prácticamente una excomunión
a Natividad Rosal. Es un escritor que pues, se burló de la iglesia, etcétera. Bueno, me consta a mí que la película La Guerra de España se pasa en todos los colegios de Coahuila por órdenes del obispo, y es la guerra según vista por los franquistas, ¿verdad? O sea, por los fascistas, ¿verdad? Esa yo la vi a los 12 años, en donde, bueno, los comunistas son perversos, andan rompiendo vírgenes marías, etcétera, y cosas así. Y pues tenemos también las otras reacciones. Empieza a haber movimientos, ¿verdad? La Juventud Obrera Católica, por ejemplo, que la menciona aquí, etcétera, ¿verdad? Y luego, pues bueno, una serie de cosas interesantes. Quiero decirles nada más que ahorita estamos en un buen momento de recuperación de la historia de la Iglesia. Tenemos que considerar que la iglesia no es una piedra, porque eso es lo que pinche iglesia, o iglesia corrupta, iglesia atrasada. Pues espérate, o sea, ¿cómo puedes opinar así? O sea, la iglesia son muchas cosas, ¿verdad? Entonces, aquí una prueba de una buena manera de hacer una historia de la iglesia es esta, o sea, toma un periodo, toma una sociedad, toma agentes, ¿verdad? Y los analiza con datos, no con ideas, ¿verdad? Con todo lo que encuentra, ¿verdad? Lo hace. Y pues tenemos aquí entonces una renovación digamos, de la búsqueda, digamos, de este pasado. Miren, puedo decirles algo así muy sencillo. Paul Veyne es uno de los más grandes especialistas del mundo en historia de Roma o de los romanos, ¿verdad? Y ya viejito y ateo, dijo, y la Iglesia Católica Apostólica y Romana, si es romana, tengo que estudiarla. Y se puso a estudiarla y escribió un libro tan hermoso de los inicios de la Iglesia, tan sólido como si él fuera casi un sacerdote, o sea, y es ateo. O sea, entonces sí hay una reconsideración de la historia de la Iglesia que es fundamental para explicarnos a nosotros mismos. Sin la Iglesia no podríamos explicar. O sea, ¿quiénes somos los mexicanos o los latinoamericanos sin la Iglesia Católica? Y digamos, este libro que sí puede ser crítico, porque sí lo es, por los datos que da, ¿verdad? O sea, las extravagancias digamos, de muchas cosas, la oposición digamos, a comprometerse con el mundo, etcétera, ¿verdad? Brilla alrededor del libro. Pero finalmente, digamos, es un libro que nos va a mostrar mucho digamos, de lo que fuimos y mucho de lo que deberíamos de ser, ¿verdad? O sea, hay una posibilidad, reflexionando sobre lo que dice el libro, ¿verdad? Para dar un avance precisamente en nuestras propias concepciones. Y les digo, no necesitan ser católicos o lo que sean, ¿verdad? Sino simplemente tenemos que reconsiderar estas dos posibilidades que les decía yo. La iglesia como comunidad de creyentes, y esto es una cosa que hay que ponerla casi como dogma de fe, ¿verdad? O sea, que no son los curas ni siquiera los papas los que están haciendo la iglesia, nada más ellos, sino los hace también el pueblo de Dios, ¿verdad? Y esto se ha demostrado en Perú, en Brasil, en Ecuador, y aquí también, ¿verdad? Entonces, pues por ahí va la cosa. Y pues lo único que quiero decir al final es, bueno, que agradezco que me hayan invitado, porque es un libro que yo había leído, les digo, hace 2 años, pero en forma todo diferente, y estoy muy contento. Pues bueno, yo creo que ya los mareé un poco y se los paso a Emilio, a quien, bueno, lo admiraba desde que leí sin saber que ni siquiera que era joven, ni varón, ni hembra, ni nada. Yo pensaba, esto lo tuvo que haber escrito un cura, o un cura ya que se salió, o un exseminarista, etcétera, porque decía, esto no lo puede haber escrito cualquiera. Pues sí, bueno, no es cualquiera, es Emilio Machuca, y realmente me parece admirable este libro. Tienen que leerlo. No es fácil, pero tampoco es difícil. No es un libro de lucubraciones, de teología, de dogma de fe, de todo eso, sino que va recorriendo las etapas, ¿verdad? Y las va metiendo en la vida cotidiana de la gente, ¿verdad? Y de Nuevo León, y esto es muy importante.
pero no crean que nada más es Nuevo León. De aquí salen cosas para muchos otros lados, digamos, donde podemos contemplar un poco la iglesia mexicana en general y la latinoamericana. Pues, no sé, te felicito mucho, Emilio, y realmente creo que has hecho una obra maravillosa. Para tu juventud es increíble, además. Eres muy joven y esto casi es lo que un historiador ya mayor puede esperar como su gran obra, y tú ya la hiciste a los 27 años o 25, ya hace 2 años que te leí. Realmente te felicito y no te rindas, sigue adelante. Buenas noches a todas y todos. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy y ver tantas caras conocidas entre el público. Antes de comentarles algo sobre mi libro, me gustaría iniciar mi aportación haciendo algunos agradecimientos imprescindibles. En primer lugar, deseo agradecer al maestro Moisés Alberto Saldaña, al doctor Carlos Manuel Valdés, por haber aceptado participar esta noche y bueno, por todos los comentarios y valoraciones vertidos sobre la posible relevancia de mi investigación. Es un gran honor para mí el que 2 historiadores de su talla, de su trayectoria, reconozcan de esta manera mi humilde libro, mi humilde aportación. En segundo lugar, deseo también agradecer a todas las personas e instituciones involucradas con el premio del Museo de Historia Mexicana, al patronato de los 3 museos de historia, a la dirección general, a la biblioteca del Museo de Historia Mexicana, a Conarte por la edición y publicación de la obra, a los miembros del jurado calificador, desde luego, y bueno, también a los organizadores de la ceremonia de presentación esta noche. Por último, deseo agradecerles también a todos ustedes, a mis papás que están aquí, a mis familiares, amigos, colegas, camaradas, compañeros, por haberse dado cita aquí esta noche. Debo decirles que el Premio Museo de Historia Mexicana es actualmente el mayor y más prestigioso reconocimiento que existe en el noreste para la investigación académica y profesional de la historia. Por eso celebro que las autoridades de 3 museos den continuidad al otorgamiento de este galardón, porque con él reconocen las aportaciones de las y los historiadores que buscamos profundizar, ahondar en aspectos todavía inexplorados del pasado regional. Personalmente, el haber ganado este premio me ha traído muchas satisfacciones. Por ejemplo, en este año pude concluir mis estudios de maestría en Ciencias de las Religiones en la Universidad Complutense de Madrid, y en buena medida pude llevar a buen término este proyecto gracias al estímulo económico que conllevó el haber ganado este premio. Y otra satisfacción sin duda es la publicación de mi libro, de esta investigación, dedicada al estudio de la Iglesia Católica durante un momento de gran importancia del siglo XX, como ustedes se darán cuenta al leer la investigación. Esta investigación me tomó poco más de 3 años en elaborarla. Tuve que consultar una gran cantidad de bibliografía especializada en la materia. También tuve que adentrarme sobre todo en todos los testimonios de la época que pude localizar, en fuentes de archivo, en periódicos antiguos, en boletines, en cartas pastorales, en cartas personales, en circulares, en decretos, en encíclicas. Y como ya lo comentaron los presentadores, incluso entrevisté a algunos sacerdotes que fueron ordenados en esta época y que compartieron conmigo información muy valiosa. Y todo el anterior proceso de heurística, de recopilación de fuentes, me proporcionó una impresionable cantidad de información que tuve que revisar con mucha cautela, con mucho detenimiento, para tratar de construir una aportación sobre la historia de la Iglesia Católica en este periodo, sobre sus acciones, sobre sus actores, sobre sus discursos. Esta investigación parte de 2 necesidades fundamentales. En primer lugar, la necesidad de profesionalizar los estudios históricos sobre la religión en Nuevo León. El dejar de pensar que la historia de la Iglesia es solamente cosa de curas, es solamente cosa que abordan los sacerdotes, como usualmente se dice. Por el contrario, cabe consolidar en Nuevo León una línea de estudios académica, crítica, científica, no moralista, no excluyente, no dogmática, en definitiva, no confesional. Cierto es que la historiografía sobre la Iglesia de Nuevo León se remonta a la obra del doctor José Eleuterio González, quien en 1877 publicó
sus apuntes para la historia eclesiástica de las provincias que formaron el obispado de Linares. Y desde entonces ha predominado en la entidad un tipo de historia eclesiástica de corte hagiográfico y providencialista. Pero yo creo que es el momento de que en Nuevo León ocurra el salto definitivo hacia la historia de las religiones, como se le conoce esta corriente historiográfica, que pretende aproximarse al fenómeno religioso, pero sin prejuicios teológicos, con una postura abierta, profesional, que no considera que existen religiones que están por encima de otras, que no considera que existen iglesias verdaderas e iglesias falsas, que no busque apologías ni descalificaciones, es decir, ni atacar ni defender a la iglesia, simplemente tratar de entender y lo que es más difícil de explicar los procesos. Y mi trabajo no es el primero que existe en esta línea. Hay otras investigaciones muy valiosas que nos precedieron, como las de los propios presentadores que están aquí con nosotros muy gratamente. Mi trabajo sencillamente se inserta en esa tendencia historiográfica. La segunda necesidad de la que partió mi libro es la de subsanar una laguna en la historiografía de Nuevo León y una laguna en la historiografía de la Iglesia. Mi muy querido amigo, ya fallecido por cierto, el historiador Jesús Ávila, decía que los historiadores de Nuevo León tenemos mucho trabajo que hacer con el siglo XX y en particular con los años 60, que es una década que siempre ejerció en él una especial fascinación. La década de los 60, estimado público, son muy interesantes, son años muy interesantes, son paradigmáticos, son representativos del siglo XX. Estamos hablando que esta es la década del muro de Berlín, esta es la década de la crisis de los misiles entre Estados Unidos y la Unión Soviética con Cuba en medio. Esta es la década de la primavera de Praga. Esta es la década de los grandes movimientos estudiantiles. Esta es la década de la revolución sexual. Esta es la década de la llegada del primer ser humano a la luna. Es la década de personajes como Kennedy, como Martin Luther King, como los Beatles. Esta es la década de los Juegos Olímpicos de México 68. Y como ustedes ya lo habrán advertido, esta es la década del Concilio Vaticano II, del gran acontecimiento eclesial, del acontecimiento más importante del siglo XX. Para que se den una idea de la significación de este periodo, yo les recomiendo una canción, ojalá cuando lleguen a sus casas puedan buscar una canción de Joaquín Sabina que se llama 1968, está en YouTube, y es genial. Y yo creo que es un himno a los años 60 y un himno también a estos grandes movimientos estudiantiles de ese periodo. Pues bien, este libro, como ya lo han comentado los presentadores, está dividido en 4 capítulos que pretenden llevar al lector de lo general a lo particular, de lo universal a lo local, de Roma a Monterrey, en la inteligencia de que la Iglesia regiomontana no es una institución aislada. Lo que ocurría en Monterrey formaba parte de todo un entramado de intereses, de prácticas, de posturas, de acciones, de una iglesia internacional y transfronteriza como lo es la Iglesia Católica. En otras palabras, estudiar el acontecer de la iglesia local exige entender a la iglesia universal. Y esta es una premisa metodológica fundamental de mi investigación. De manera que en el primer capítulo, como ya lo han reseñado, nos dedicamos a describir todo el proceso del Concilio Vaticano II, el camino previo y también las consecuencias que tuvo este acontecimiento. Y quizá algunos de ustedes se pregunten, sobre todo quienes no estén familiarizados con el tema, ¿qué es este Concilio Vaticano II? ¿De qué estás hablando cuando hablas de este acontecimiento? Como ya ha sido expuesto, el Concilio Vaticano II fue una gran asamblea ecuménica en el sentido de universal, que entre 1962 y 1965 reunió en Roma a todos los obispos del mundo, más de 2.400 obispos, bajo la presidencia del Papa, primero el Papa Juan XXIII y luego el Papa Pablo VI, para fomentar, para promover el ayornamiento de la Iglesia, es decir, una actualización, una renovación, una puesta al día, una serie de reformas adaptadas a los signos de los tiempos que acercaran a la Iglesia con el mundo y al mundo con la Iglesia. Precisamente en este primer capítulo yo argumento cómo es que el concilio representó efectivamente una ruptura con el pasado. Esta es una postura que no agrada a muchas personas, pero yo creo que así lo sugiere la evidencia. En el concilio, a través del concilio, la Iglesia Católica empezó a tender puentes con los no creyentes, con los no católicos, incluso con marxistas, incluso con ateos, sin condenarlos, sin anatemizarlos, simplemente tratando de establecer un diálogo con ellos. A través del concilio la Iglesia repensó su misión y al hacerlo la concepción que la Iglesia Católica tenía sobre sí misma también cambió. En el segundo capítulo, trato de considerar la historia de la Iglesia Católica en México en relación con el Concilio Vaticano II. Aquí argumento cómo a nivel de tendencias generales
el catolicismo mexicano básicamente atravesó por 3 eras. Una era antiliberal, desde la Constitución de 1857 hasta la Revolución Mexicana, hasta la Guerra Cristera. Una era anticomunista, azuzada por las revoluciones mexicana y rusa y posteriormente la Revolución Cubana. Y una era conciliar, que es la era que se extiende hasta nuestros días. Mucho se ha discutido sobre este tema de las periodizaciones a través de los cuales ha atravesado la Iglesia en México. Esta propuesta que yo hago es una propuesta simplificadora, como de hecho lo es toda propuesta de periodización, no me dejarán mentir. Pero esta periodización no pretende negar inercias o continuidades o retrocesos a lo largo de la Iglesia, simplemente tratar de subrayar cuáles serán las tendencias ideológicas más importantes de cada época. Y para la época que nos ocupa, que es los años 60, el episcopado mexicano, que tuvo una participación pues, muy limitada en las deliberaciones conciliares, tuvo que aprender a lidiar con estas reformas del Concilio Vaticano II, algunas de las cuales no fueron aplicadas seriamente sino hasta después de 1968, como ustedes ya lo verán al leer este trabajo. La segunda mitad del libro, por otra parte, me aboco a analizar la Iglesia regiomontana antes, durante y después del concilio. De ahí el título del libro. La época del concilio abarcaría desde finales de 1958, desde el 30 de octubre de 1958, cuando asciende al trono papal el cardenal Angelo Giuseppe Roncalli, con el nombre de Juan XXIII, es él quien convoca al Concilio Vaticano II, el 25 de enero de 1959, en la Basílica de San Pablo Extramuros, en Roma. Y abarca este libro hasta 1968, porque es en este último año en el que una serie de acontecimientos marcan, desde mi punto de vista, un nuevo rumbo, una nueva etapa en el proceso de recepción del Concilio Vaticano II. De manera que el capítulo 3 inicia con una revisión de los antecedentes históricos del catolicismo en Nuevo León. Y aquí yo trato de responder a la pregunta de cómo es que el catolicismo en nuestro estado pasó de una situación de debilidad en la época virreinal a una de fortaleza en el siglo XX. Y esta transición tiene incluso una expresión material. Ustedes pónganse a pensar por un momento cuántos templos nos quedan en Monterrey que daten de la época virreinal y cuántos templos hay del siglo XX. Y este fortalecimiento de la Iglesia, bueno, tiene múltiples factores explicativos, pero yo creo que el más importante o uno de los más sugerentes es la relación que la Iglesia tejió o entretejió con la poderosa élite económica de Monterrey. Y esta no es una relación nueva, ni mucho menos. Se empezó a entretejer desde mediados del siglo XIX, por lo menos, desde 1857. En ese año, el gobernador Santiago Vidaurri expulsó de Nuevo León al obispo Francisco de Paula Berea por su oposición a la Constitución. Y ya en ese año encontramos a miembros de la élite local intercediendo ante el gobernador para que le permitiera al obispo regresar al Estado, cosa que finalmente ocurrió en 1861 y el obispo fue recibido por los más acaudalados vecinos de esta ciudad. Pues bien, para la época que nos ocupa, para los años 60, el arzobispo de Monterrey era Monseñor Alfonso Espino y Silva. Y Monseñor Espino y Silva había llegado a Monterrey unos años antes, en 1951. Llegó como arzobispo coadjutor con derecho a sucesión y administrador apostólico, sede plena, para apoyar al entonces arzobispo Guillermo Trichley Córdoba, que se encontraba muy enfermo. Y desde que llegó a la ciudad de Monterrey, el arzobispo Espino y Silva entretejió una relación de mutua cordialidad con varios empresarios de Monterrey. Tan es así que la casa arzobispal, la propia casa donde vivía el arzobispo Espino y Silva, era nada menos que la mansión de Roberto Garza Sada, que se ubica en la colonia Obispado y que hoy es sede del CEDART Alfonso Reyes. Esa era la casa arzobispal. Y bueno, en este capítulo analizo otros procesos, analizo la campaña anticomunista que se suscitó en Monterrey a principios de los años 60, la lucha en contra de los libros de texto gratuito, cómo la Iglesia estuvo involucrada en estos movimientos de manera directa o indirecta, y también cómo la doctrina social de la Iglesia se difundió en esta época, en un afán por tratar de contrarrestar el influjo que las ideas marxistas tenían entre los sectores estudiantil y obrero. Y mientras todo esto ocurría en Monterrey, en Roma estaba preparándose el concilio, porque desde 1959, que se convoca la asamblea, hasta 1962, que se lleva a cabo la primera sesión, el concilio se encontraba en una fase de preparación. Y para esto,
La Santa Sede había creado comisiones, creó una comisión antepreparatoria y creó varias comisiones preparatorias con la finalidad de recabar las sugerencias de todos los obispos del mundo acerca de los temas que debían tratarse en el concilio. Es decir, cuando el Papa Juan XXIII convoca a la Asamblea en enero de 1959, él no tenía en mente una agenda específica de temas que se debían tratar, sino que él dio libertad a los obispos del mundo para que ellos sugirieran qué temas podían abordarse. Y en ese contexto el arzobispo Espino y Silva también envió una lista de sugerencias. ¿Qué sugirió entonces? Bueno, lo descubrirán cuando lean esta investigación. Sí. No les quiero dar adelante. Simplemente les voy a dar una pista. El arzobispo Espino era un férreo promotor anticomunista. Tan es así que en 1961 él emitió su carta pastoral sobre el comunismo, que es quizás su documento eclesial más importante o el más conocido, y que ejerció gran influencia en Monterrey, que tuvo varios efectos. Entonces, bueno, ya se pueden dar una idea del tipo de temas o de sugerencias que hizo el arzobispo. Por último, en el cuarto capítulo yo me aboco a estudiar cómo se vivió en Nuevo León el Concilio Vaticano II, qué reformas se aplicaron con mayor rapidez y qué reformas generaron mayores resistencias. Y aquí advertimos cómo algunos empresarios de Nuevo León, de Monterrey, estuvieron involucrados en el proceso de difusión del concilio y bajo qué intereses lo estuvieron. También vemos cómo la Arquidiócesis de Monterrey asistió a una adaptación, al menos en un primer momento, una adaptación moderada, selectiva, gradual, no sin reticencias. No estamos hablando aquí de una iglesia tradicionalista al estilo de los lefebristas o de los sedevacantistas que negaban la validez del concilio. No hablamos de esto. Hablamos de una iglesia que aceptó el Concilio Vaticano II, se adhirió a él, organizó muestras multitudinarias de subordinación al Concilio Vaticano II durante esta época, durante los años 60, mientras el concilio aún estaba teniendo lugar. Pero en la práctica, el proceso de recepción del concilio generó ciertas resistencias. No fue dinámica en un primer momento, no fue una recepción progresista, fue bastante moderada. Y derivado de lo anterior, hacia 1968, a finales de esta década, se suscitaron fuertes discordias al interior de la Iglesia Católica, porque hubo tensiones entre un sector de la clerecía mayoritario, intransigentista, vinculado a la jerarquía local y también a ciertos empresarios, y por otro lado un sector minoritario de la Iglesia que propugnaba por una aplicación más profunda, más radical del Concilio Vaticano II, por una renovación abierta y que sobre todo estaba vinculado a ámbitos estudiantiles. Pero bueno, creo que ya he dado muchos avances, no quiero hablar más de este libro, simplemente quiero aclarar que este libro no es la última palabra sobre el tema, ni yo pretendo que lo sea. Por el contrario, espero que inspire y motive futuras investigaciones sobre la historia de la Iglesia Católica y sobre la historia de las religiones en Nuevo León durante el siglo XX y también durante este siglo XXI que estamos viviendo y que ya es historia. Por último, me permito invitarlos a que adquieran este libro. Quizá cuando lo lean comprenderán muchas cosas sobre la sociedad regiomontana, comprenderán por qué los católicos regiomontanos son como son, por qué piensan como piensan, por qué sostienen las agendas que sostienen. Y quizá entonces ustedes se harán sus propias preguntas y formularán también sus propias conclusiones, que eso es importante, siempre tener un espíritu crítico, y para un historiador de la religión es crucial incluso dudar y cuestionar hasta sus propias creencias y sus propias convicciones personales. Pero bueno, muchas gracias por su atención.